¿Y tú crees que es, o sea, cómo ves? Porque pienso en que hay una cosa que está clara y se me hace bastante evidente que no todas las personas pueden o tienen, ¿cómo le llamarías? El permiso o el acceso a esa información, porque es información valiosa porque te cambia la vida. Pero si no todos tienen la información está, pero si no todos la tienen, pues no todos pueden cambiar su vida de la misma manera. Hay gente que recurre a X cosa, hay gente que recurre a X personas, pero ¿tú cómo ves eso? ¿Es un permiso o es una casualidad? Algo que me queda a mí de pregunta es si, contemplando que tantos de nuestros ancestros consumían psicodélicos, e incluso de generaciones pasadas y muy cercanas, el tema de que, pues no sé, gente que sea muy intuitiva y lo que sea, quiere decir que nuestros bisabuelos eran súper así de que, ajá, ¿qué podría significar? ¿Será que hay algo ahí de que, bueno, tal vez ellos desbloquearon cosas de su ADN que el resto no, debido a que la mayoría de gente, sus abuelos no consumían psicodélicos? Pero de esas personas, sí, o sea, no sé yo de qué parte de mi familia, pero ponte que había una persona que igual le interesaba mucho esta búsqueda de la verdad y llegó a psicodélicos y así, y los consumió tanto que algo alteró en el ADN que no, tal vez no lo tiene, no sé, yo creo que viene de la parte de mi mamá, por ejemplo, de alguien de ahí, ni idea de quién, pero no siento eso de la parte de mi papá, por ejemplo. Pero me queda esa duda de que, pues, tomando en cuenta que es algo real, ¿qué implicaciones tiene? Porque definitivamente se sabe que en el presente, si una persona en el presente utiliza psicodélicos, hay cambios. O sea, en el mismo cerebro se sabe que hay cambios. Entonces, tomando en cuenta que, bueno, si obviamente nuestros antepasados lo hacían de hace muchas generaciones, pero solo de las últimas generaciones, quiere decir que algo de eso tiene que ver con el yo actual. Entonces, me queda mucho esa duda de como que tendríamos que hacer un mapeo de las familias y no sé cómo podríamos sacar esa información de que tener un mapeo del árbol genealógico de cada persona y checar quiénes tienen antepasados de las últimas, no sé, 7 generaciones. Creo que en Japón o en China hacen un tipo de análisis, así como aquí haces análisis de sangre. Uh-huh. Ahí te hacen un análisis de, no sé si es de la sangre o de algo más cabrón, pero te dicen qué porcentaje de tu ADN o de tu genética pertenece a qué parte del mundo. Uh-huh. Entonces, a lo mejor yo soy 4%, no sé, güey, o 3%, o 30%, Etiopía. De Etiopía, güey, o japonés, no lo sé, ¿me explico? Pero ya he escuchado que hay gente que hace esto. Y qué loco que mencionas lo de los psicodélicos, porque hay un documental en Netflix que se llama Hongos Maravillosos o algo así, güey. Hace poquito lo vi. Sí. Hace poquito lo vi. Hongos Fantásticos. Hongos Fantásticos, a huevo. Ahí hablan de esta como teoría que, viéndola más detalladamente, si tú te metes de verdad profundo a buscar, averiguar, si aparte llegas al nivel, güey, de apertura, de interactuar con las sustancias de una manera correcta, obviamente, si yo interactuara agresivamente contigo, güey, recibiría algún tipo de repercusión, ¿me explico? ¿Quién dice que eso no pasa exactamente igual con cada una de las sustancias o los sentimientos incluso con los que interactuamos todos los días? Entonces, me parece curioso porque yo aplaudo bastante y me hace mucho más sentido una teoría en la que el hombre dejó de ser una especie primitiva y se volvió una especie más proactiva o no sé cómo llamarlo, güey, pero que fue justamente porque en algún momento algún simio ancestro pues interactuó con estas sustancias, me explico. Vaya, de sobra sabemos que están en todas las civilizaciones, o sea que en Egipto, que en Asia, que en todos, güey, los medicamentos, los venenos, las raíces, siempre se han utilizado de modo, vaya, sanador, medicinal, ¿no? O sea, si no, ¿de dónde viene la idea de los fármacos? Me explico. Pero
Sí, entonces me parece curioso que lo relaciones, ¿no? Como ok, tenemos acceso porque pues claramente hemos interactuado con las medicinas. Entonces me parece curioso y sí, yo creo que tiene mucha relación el acceder a ese tipo de información a través del uso, digamos, uso responsable o consciente de muchas sustancias que existen. Sí, incluso está eso de que dicen de que... se topó. ¿Cómo? Sí. Sí, de que dicen de que los dioses alteraron nuestra genética. Pero, digo, llevo toda la vida buscando a qué se refieren con eso. Pero solo hablando sobre esto es una explicación posible, al menos, de que los dioses son los psicodélicos. Claro, que los dioses son... Porque sí alteraron nuestra genética, entonces al menos sabemos que esos dioses... No, y tu sí percepción, güey, la percepción completa de lo que entendemos o creíamos como realidad. Entonces, perdón, te interrumpí, pero Simón. Sí, y por ejemplo, en el mismo documental, en la película esta de Hongos Fantásticos, ponen de que los mayas eran los que más tenían estatuillas de hongos. Entonces como de que les daban tanta importancia a los hongos que son los que más tenían de eso. Y pues digo, ahí vete a saber si hay una respuesta de... Me gusta decir vete a saber. Vete a saber. Vete a saber de si por alguna razón aquí fue el meteorito de los dinosaurios. O sea, obviamente desde ese... Bueno, o de hecho al contrario. ¿Por qué? Sí, de hecho sería al contrario, por mucho sería al contrario, pero... De que, ¿por qué aquí se crecieron los mayas? Bueno, obviamente habían civilizaciones de este tipo en todos lados. Pero ¿por qué los mayas, siendo los cercanos al meteorito, a Chicxulub, eran como eran? Y construyeron las cosas que construyeron y tuvieron los accesos a conocimientos que tuvieron. Porque sí, no sé, en Egipto hay distintas cosas, o no. Digo, la verdad, desconozco bastante de eso. O sea, apenas estoy tratando de aprender más de esto. Y con el nuevo documental la serie esta de Ancient Apocalypse, Apocalipsis antiguo, no sé cómo se llama en español, la verdad. Pero pues me surge mucho más este interés de aprender de estas culturas. Porque en mi entendimiento bastante básico, pero como que de lo que se relaciona mucho los mayas es en el tema de astronomía y matemáticas y toda esta parte más de números y de esa parte, digamos. Mientras en Egipto y en otros lados entiendo que era distinto. Igual ahí supongo tiene mucho que ver el idioma por el tema de los jeroglíficos y así, que me causa mucho interés aprender igual sobre eso, de que aprender a entenderlos como para poderlos leer, porque entiendo que era más como que conceptos, o sea, no tanto palabras, sino de que no sé, bueno, es que de nuevo desconozco eso, pero había en algún momento visto así como de que, bueno, tienes una imagen de, no sé, el rey, entonces como que el símbolo que representa al rey, y a la vez, no sé, un montón de estos que simbolizan el pueblo, y luego este que simboliza superior, y luego este que simboliza alucinógenos, y luego ese simboliza sacerdote, cosas de estilo donde es como que tienes que tú analizarlo y ver qué fregados se referían con eso. O sea, como que el lenguaje es el pensamiento, el raciocinio, entonces no es directo, vaya, no es subjetivo, tú tienes que ser capaz de entenderlo. No, y totalmente, güey, o sea, eso que estás mencionando me resuena mucho con lo que te estaba diciendo hace rato, de que el problema que yo percibo es que vivimos tomando cosas como certezas absolutas, pero la realidad es que si te pones a indagar a profundidad te das cuenta que esas verdades absolutas solo son condicionamientos. ¿Me explico? Si nosotros analizamos la verdad como algo, puta, güey, no se entiende, me explico, no se entiende porque cualquier palabra que utilices para definirla la reduce. ¿Por qué? Porque entendemos que una verdad es lo que marca el horizonte, por así decirlo, o lo que marca el camino o la dirección de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero conforme investigas el concepto de verdad como tal, te das cuenta de que todos vivimos en una realidad en la que las verdades son relativas. Una verdad relativa
pierde automáticamente, por el simple hecho de ser relativa, pierde ese absolutismo que la pone como verdad. Entonces te metes a terrenos tan extraños que te hace entender que a lo mejor lo que necesitamos es una reconstrucción completa, güey. ¿De qué? Pues incluso de nuestra historia, güey. ¿Por qué? Porque cada vez nos enteramos de que, puta, no, güey, había humanos hace 300,000 años. Por ahora, güey. En 5 años igual dicen que es 500,000, güey, no sabemos. Más adelante a lo mejor nos dicen que, puta, güey, siempre hemos existido, güey. Entonces, ¿qué pasa? Que la postura de Graham con respecto a que el ser humano es un ser que padece de amnesia, me parece por lo menos graciosa. Me explico, por lo menos, porque sí, güey, o sea, sabes, muchas personas viven, digamos, engañándose a un nivel que inclusive llegan a grados de no querer recibir algo que no sea producto de ellos mismos. Entonces, nada, son temas muy, muy escabrosos, me explico, porque ya te metes a cosas que pueden, que sostienen sociedades, que sostienen empresas, que sostienen a personas que mueven cosas mucho más delicadas en este lugar. Y cuando te metes con eso, pues estás en esta dimensión perjudicando a otros. Entonces, pues curioso, porque el ser humano es el único que lucha contra eso, ¿me explico? Todo lo demás parece que sigue a una misma cosa por sí sola, o todas juntas a la misma, no lo sé. Pero está gracioso, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Compartimos lo que pensamos? ¿Nos identificamos? Es muy gracioso porque filosóficamente el ser humano, todo lo que hace, o sea, el ser humano es el ser que vive para morir, filosóficamente hablando. Y como vive para morir, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que se inventa entre un punto y el otro, es para ignorar el hecho de que un día no va a estar aquí, güey. O sea, entiendo a lo largo de la vida por qué hemos llegado a eso. O sea, tú investigas la historia, te das que investigar y te das cuenta de que el ser humano es un ser sumamente peculiar en la existencia, pero al mismo tiempo es el ser encargado, por decirlo de alguna forma, de transformarla, güey. Entonces, no sé, ¿qué hacemos? Por decir algo, por arrojar una pregunta a la conversación, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿qué hacemos con esa información? ¿Sirve de algo? ¿La compartimos? ¿O hacemos y seguimos haciendo güey, es que solo se me viene a la mente la canción de Caifanes, güey, que aquí no pasa nada, güey? ¿Me explico? Sí, es que por ejemplo ahorita vivimos en una época donde podríamos evitar que nos vuelvan a caer meteoritos y encontrar una forma en donde sí permanezca la humanidad, porque de nuevo con esto de que tengamos amnesia como civilización, obviamente tiene sentido. Es como en una computadora dicen de que si borras algo, realmente no lo borras, solo se reescribe a otra cosa. Entonces lo mismo es con la información, vaya, pero sabemos que la gente, nuestros antepasados sobrevivieron 1200 años de cataclismos, o al menos es lo que hasta ahorita parece indicar la evidencia, o al menos la evidencia de quienes de verdad buscan la verdad, porque el resto de antropólogos o arqueólogos y todos esos no opinan eso. Está apenas saliendo esta nueva información, pero si esa información es en serio, lo cual es medio obvio que sí. O sea, medio obvio por ser educados. Exactamente, güey, medio obvio por ser educados, güey. Pero es obvio, al menos para mí, hablando solo sobre mí. Pues venimos de gente, güey, que tuvo que sobrevivir el pensamiento y el tener que vivir con el hecho de que se acaba de morir una cantidad sin fin que yo conocía. Me fui a la montaña y vi como toda la civilización se inundó por el diluvio este. O sea, y vivir generación tras generación contándole historias a tus hijos de que sí, alguna vez eso no era océano y había gente ahí y creemos que en algún momento van a bajar los niveles de nuevo o no,
y vamos a repoblar la tierra. O sea, venimos de gente que tuvo que... Es como cuando, pues, es como cuando en la Biblia decían de los carros de fuego, güey, que bajaron del cielo. Un carro de fuego para mí es lo mismo que un puto meteorito, güey. ¿Verdad? ¿Me explico? O sea, cuando te pones a analizar cuestiones de paralelismos o pon tú analogías, güey, es lo que decían. Los dioses que vinieron a reformar la tierra bajaron en carros de fuego. Y vaya que si unos cuantos nos reformarían la existencia, ¿me explico? ¿Hasta dónde nos enviarían? O sea, por lo menos es interesante, güey, mencionarlo. Sí, es que a mí me da como que risa en mi reacción natural, güey, pero es porque... Verga, güey, o sea... Imagínate ser de esos, güey. No da para nada risa, güey. Ver cómo te están cayendo un chingo de meteoritos y putas tsunamis y volcanes y esto y... Pues... O sea, todos esos tuvieron que tragarse el miedo. Y oigan, de nuevo estamos pasando... Transmutarlo, pero a lo que voy es eso de que está en nuestra genética ese recuerdo, perdido por quién sabe dónde, reescrito, como sea, igual y sí ya no lo podemos accesar, como sea, pero al menos esas personas vivieron esta tremenda cosa y mientras tanto nosotros estamos en un confort tremendo de vida. Bueno, no nosotros, me pasaba con Mano en Chiapas que de repente yo decía, sí, porque estamos destruyendo la tierra, y era como, yo no. Dice, yo me escapé de eso, o sea, yo gracias a eso, pues no, yo estoy haciendo esto. Es lo que te digo con respecto al ser humano, güey, que tiene esa partícula o particularidad de que tiene la ilusión de que puede vivir en una realidad construida por sí mismo. Y realmente conocemos que, por ejemplo, él, pues realmente lo que hace es apoyar mucho más, me explico, por decir un ejemplo, pero... Vuelvo a lo mismo, al final termina siendo una ilusión construida. Entonces, perdón. Me estabas diciendo lo de la amnesia. Ándale. Sí, pues eso, o sea, venimos de estas personas y lo mínimo que podemos hacer es hacer caso. O sea, volviendo a ejemplo, ¿qué sería hacer caso? Cuestionar el tema de los psicodélicos en primer lugar. Porque, no sé, por ejemplo, pensaba hace un momentito, que ya no lo comenté para decirlo ahorita, de que si tomamos en cuenta que todas esas personas hicieron todas estas cosas y además consumían psicodélicos, ¿cómo saber si los... Porque muchos han dicho eso, ¿no? Los jeroglíficos es un lenguaje primitivo. Vete a saber si realmente eso es mucho más correcto, si podríamos estar creciendo mucho más. Ajá. Sí, porque sabemos que el lenguaje tiene muchas trabas, que limitan mucho el pensamiento. Entonces, de nuevo, reformar todo, crear un nuevo lenguaje, o sea... Ajá, es repensarlo todo y sabemos que los psicólogos te permiten vivir en el presente y repensar las cosas, verlas como si fueses un niño, porque el niño no va a tener toda la influencia de todo su crecimiento. Entonces, si ya tienes 60 años y consumes, no sé, ayahuasca, yo no tengo idea cómo sea eso, pero de todo lo que he investigado, cambia por completo la vida porque te rompe por un momento y luego eternamente, pero te rompe por un momento tu programación y puedes replantearte todo lo que has pensado, pero ya no con la inocencia de un niño, sino con toda la sabiduría de 60 años. Entonces el Graham que tiene 72 años, güey, fíjate qué trip saber que, güey, antes de que se vaya, antes de que pase a lo siguiente que tenga que pasar después de su muerte, logró traer esto a la vida, logró hacer que estemos hablando de esto. Iluminarlo. Sí, o sea, mírate, lleva 30 años y todo el resto de su vida, pero lleva 30 años trabajando en que esto pase. Y por fin vamos a tener los frutos de su trabajo de 30 años y ahora va a cambiar la humanidad entera. Es ese pensamiento de que estamos en una época donde, de verdad, esta misma plática, los que están viendo aquí, yo no sé quién está viendo ahorita, pero quien sea que esté viendo puede que esté como, wow, y se vuelva arqueólogo. No tengo idea, güey. O sea, no sabemos bueno, ese es el punto, no sabemos el impacto. No, pues es el efecto mariposa, güey. O sea, exacto, por eso hay que hacer las cosas con amor y así, porque yo no puedo calcular cuánta gente, en el presente lo ven 10 personas, si en el futuro ciertas cosas pasan, igual y este video eventualmente lo ven 2 millones de personas. No podemos saber el impacto, y es lo mismo, los que hicieron estas dibujos y escribieron y meteoritos cayendo y que no sé qué, y los que sobrevivieron, tuvieron fe en que en algún momento algo volvería a ser como antes, y estamos aquí gracias a que ellos no se rindieron. Pudieron haberse matado todos y dicho,
güey, no, está muy... O pudieron haberse conformado, o sea, es que obviamente está cabrón sobrevivir el apocalipsis 1200 años. Generación tras generación tuvieron que lograr sobrevivir. La era del hielo, mamuts, todo lo que tuvieron que pasar para que ahorita nosotros estemos aquí. En honor a ellos hay que repensar, oigan, ¿qué hacemos? O sea, no podemos hacer tanto daño como actualmente a nuestra genética a través de las diferentes cosas que hagamos. Y quita el daño, pero debemos de ser conscientes que tenemos un papel tremendo. O sea, ¿cuánto esfuerzo ha tardado? Luego la gente pone eso de que, no sé, ahorita con el INE, que esta cosa. ¿Cuánto tiempo tardó a la gente del pasado? ¿Cuántas vidas fueron dadas para que tengamos libertad? Para que tengamos libertad de leyes y de que derechos. Es no perder eso, es no, en honor a toda la gente que murió y dio su vida o su tiempo, energía, en que nosotros podamos disfrutar de tener tripiés, un micrófono, celulares, conexión a internet. O sea, en honor a todas estas personas debemos de hacer algo. Y si ese algo posiblemente sea encontrar cómo usar correctamente los psicodélicos, pero no ignorarlos, sí hablar de ello y encontrar una solución a ello, porque puede que sí sea la solución. Definitivamente se nota cómo hay gente que gracias a ellos ha descubierto cosas, como todo esto de la geometría sagrada de Randall Carlson, que igual es parte de los documentales de esto en el último episodio, que es el que más quiero ver. Pero, o sea, él tuvo le llama como que una realización, dijo una impresión, de que estaba como que en unas colinas, ponte que yo estoy aquí y soy de este tamaño, y está en Minnesota, y hay como que un río por acá, pero él estaba en las rocas de hasta arriba, y hasta 3 millas más allá, ve que hay rocas en el mismo nivel, y voltea a ver, estando en LSD, voltea a ver y ve el agua, y puedo imaginar cómo su mente se le ocurrió esto de la nada, pero en una mente normal no lo va a pensar, y ve el agua y está como que, eso está al mismo nivel, ¿qué tal si antes el agua estaba hasta acá? Y luego, solo pensar eso, te das cuenta, oye, esto explica todo esto que no era explicado. Y el pensar de que, güey, ¿cómo nadie lo había pensado antes? Y el pensar que tantas cosas como la estructura del ADN, como tantas cosas en matemáticas y en la ciencia que cada vez requiere más potencia de pensamiento. Y el pensar de que posiblemente eso, o sea, como que son necesarios los psicodélicos. Es la misma duda de que, bueno, si el mismo primate eventualmente, o sea, nuestros antepasados encontraron en la Sahara hongos y lo empezaron a comer y tal. O sea, ¿cómo lo vas a ignorar? Hay que ponernos en su lugar de que, imagínate ser, un coso así, vas caminando y de repente te comes un hongo pensando que es comida y de repente te empieza a hablar un ente y tú como, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Quién eres? Sea, no, soy el espíritu de la naturaleza. Y te habla en un idioma que tú entiendes y cosas inexplicables. Obviamente esas personas, ¿qué van a decir? No, es ilegal. No, mi papá no me... No, güey, no existían esos pensamientos. Simplemente, verga, esto me sirve. Se lo comen. Se me ocurrió crear... güey, así se nos ocurrió el fuego seguramente, güey. Alguien de la nada, quién sabe cómo, está en los psicodélicos. Dijo, si hago esto, puedo prender esto. Y se quedó como pues ya no tenías que consumir psicodélicos, ya se quedó como una información. No era necesario. Es necesario para acceder a ellos tampoco le atribuyeron, es por esto. Bueno, es que dicen ciertas personas. He escuchado ahí, por ejemplo, que el demonio nos enseñó la escritura, el demonio nos enseñó el fuego. He escuchado ya ese tipo de cosas de que el demonio o Satanás o quien sea. Pero es que, por ejemplo, en ese tema... podrían ser los dioses, los psicodélicos. No, pero es que si por ejemplo, acabas de mencionar a este ser peculiar, Satanás, güey. Si tú... No me acuerdo si era en la raíz hebrea, Satanás representa o sea, hace referencia al adversario. Y cuando te veas a las escrituras, te hace referencia a que ese adversario es un adversario que está adentro, que es el mismo ser que somos, que ese ser es nuestro ego. ¿Qué pasa? Que el ego es la parte física, güey. ¿Me explico? Hay muchas concepciones. Sí, es el cuerpo, güey. Y el cuerpo tiene una voz. Bueno, de hecho decía en la Biblia que el cuerpo humano o el número del humano es 666. Literalmente haciendo referencia al cuerpo. Güey, esa geometría del 666 está hasta en la base de la pirámide, en las pirámides de Egipto. Entonces, pues lo mismo que decía Nikola Tesla, güey. Tú puedes entender el universo basado en 3, 6 y 9. ¿Por qué? Porque son los puntos que marcan ciertas vibraciones que, si lo ponemos en una escala de realidad, el 3 sería el mundo físico.
Entonces imagínate la profundidad de la realidad, porque el 6 vendría a representar movimientos de un estilo más emocional y el 9 ya de un cambio de realidad. Entonces, vibrando 3, 6, 9 constantemente, digamos, entendiendo como ciclos de vibración, pues puedes entender inclusive el caos. ¿Por qué? Porque para llegar al 6 hay que pasar por el 4, el 5, o sea, ¿me explico? Son métodos de entender la realidad nada más. Entonces, es gracioso porque te metes a investigar a estas personas, todas las personas que hablan de esto, o la gran mayoría de las personas que hablan de esto, le atribuyen gran parte a los psicodélicos, le atribuyen gran parte de esto a su interacción con ellos. Nada tiene que ver con el consumo, digamos, sí. Me meto 4 papeles a la semana, güey. No, güey, no se trata de eso. Pero tuvo que ver. Pero tuvo que ver, claro que tuvo que ver, pero, por ejemplo, un ejemplo que se me viene rápidamente es Ram Dass. El movimiento que hizo Ram Dass cambió la vida de muchísima gente, que como es un güey que, pues, creció, se desarrolló y hizo lo que hizo en Estados Unidos, mucha gente aquí en México no tiene idea de quién es Ram Dass. Pero luego te metes a investigar su historia y ahí hay algo peculiar, porque si tú investigas su historia, te dice que, no me acuerdo si lo expulsaron o qué verga, por haberle dado LSD a unas personas en Harvard. Entonces, creo que lo corrieron de Harvard. Entonces, eso políticamente, güey, no es correcto. Entonces, se lo decía a Yael hace poco, porque teníamos una conversación similar a esto, y al final imagínate, güey, terminamos hablando de cosas como eutanasia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le comenté algo de que si la gente en México, si la gente en México está dispuesta a probar cosas como eutanasia, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo creo que cada quien puede llegar a ser libre de decir y hacer con su vida, incluso si es no quererla, ¿me explico? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque también he experimentado el sentimiento de, güey, me quiero quitar esto, pero obvio no lo aplaudo. ¿Me explico? O sea, claro. ¿Qué pasa? El punto es que él me dijo que pudiéramos estar en momentos de que cosas como la eutanasia se aprueben, ¿no? Llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque como el mundo en el que vivimos, internet, las redes, entre muchos otros factores, hacen parecer que un grupo pequeño de personas son un chingo. ¿Me explico? Y no digo que no sean muchos, pero a lo que me refiero es que si se llegara a aplicar algo como la eutanasia legalmente, que fuera algo legal, y aún no está legalizado el uso para fines, digamos, de investigación en cuanto a todas estas cosas, verga, güey, que se preparen, porque yo creo que va a haber un movimiento muy grande. ¿Por qué? Porque sería una incongruencia muy grande, ¿me explico? ¿Por qué? Porque claramente esto es algo que hoy sabemos que hace mucho más bien que algo negativo. Obvio, hay que estudiarlos, güey, para saber qué hacer concretamente con ellos, o al menos llegar a alguna síntesis, pero el punto es que tengamos los resultados, que tengamos los hechos. Y pues no lo sé, son ideas que se me vienen porque pues vivimos en una época de muchos movimientos. O sea, cosas como esto de Graham, no sabemos cómo van a impactar en el futuro. ¿Por qué? Porque claramente el que tiene esa información, si está pendiente de lo que eso representa para la existencia en general, no mames, güey, te cambia la vida, güey, como hablábamos. Sí, y pues, no es un pequeño dato. No es algo pequeño. Podemos verlo como, qué chido, nos cayó un meteorito, no sabía. Güey, nos cayó un meteorito, o sea, ¿qué involucra eso? El hecho de que veamos tantas pirámides, tantos usos de psicodélicos en el pasado, tanta matemática, tanto conexión, no fármacos, o sea, como, ¿qué nos dice eso, vaya? Pero obviamente cambia todo el sistema, ese es el tema.
Sí, imagínate igual, por ejemplo, o sea, si pudiésemos tener la libertad de explorar nuestra mente con diferentes sustancias, al igual que matarnos si no los dejan, como un derecho, tienes derecho a hacerlo si lo quieres hacer porque ya es tu decisión, pero imagínate que haya un grupo de gente que sí, porque de todos modos hay gente que lo hace. Claro. Sí, y hay países donde es ilegal, entonces si lo haces, multan a tu familia. Está cabrón. Pero, imagínate que haya en una universidad de ahí de Estados Unidos y no sé qué, gente que de verdad ya quiera la eutanasia, que acepten ser parte de una investigación en donde primero, antes de morir, te dan ayahuasca, LSD, hongos, lo que sea que te den, para que antes de eso pases por eso y ya, si ya te quieres morir, nada más haz esto primero. Imagínate la cantidad de gente que después de eso ya no va a querer morir. O sea, porque lo que quieren más bien, es como esa frase, no quieren matarse, quieren matar algo dentro de sí. Es como ese ego, a mí me pasa con el tema de que me ha costado mucho dejar ir la perspectiva científica. O sea, el de verdad ser científico y filósofo, de que buscar la verdad, no lo que opinan ahorita los expertos. Eso le hago caso para yo poder cuestionar. Para tener una guía. Para tener una guía, porque pues es gente que lleva décadas estudiando y que no sé qué, y estas son sus mejores conclusiones. No estoy de acuerdo, pero al menos saco un montón de información que si no, a mí me costaría décadas. Y décadas de ilusión tras ilusión sin darme cuenta, algo está mal aquí. Imagínate cuántos arqueólogos han volteado a ver este tipo de temas y están como que... O sea, no tenemos la tecnología ahorita para saber qué onda. Entonces, esta es nuestra mejor explicación, pero tengo el presentimiento de que es falso. Pero entonces estamos enseñando a todos, o sea, como de que ¿por qué sería mal decirle a la gente? No hice esto intencional. O sea, ¿por qué estaría mal decirle a la gente de que prueben los psicodélicos? ¿Y por qué está bien decirles de que los humanos hace 4000 años nacimos? No había, estos que hicieron las pirámides solo eran agricultores. O sea, como que ¿por qué sí está bien decir mentiras? Sean intencionales o no, pero está cabrón. O sea, entonces sí requiere un completo cambio, porque yo solo el hecho desde mi ética antigua es como que ¿cómo le voy a decir a alguien que prueba un psicodélico? El tema es cuestionarlo, pero lo que sea. ¿habría que decirle? No, simplemente es que el sistema te dice que no. Ya. Si tuviésemos la libertad total y no claro, programación... es que está prohibido, ¿no? O sea, que te dicen exacto. drogas, no. Y tú inmediatamente pinches dices, drogas, puedo enumerar algunas cuantas, pero me refiero a que inclusive en esas probablemente hay divisiones que no se conocen, me explico, probablemente hay divisiones de que, güey, pues unas son más, para empezar, unas son más sintéticas que otras, güey, otras te las puedes encontrar, güey, en un pinche, ¿cómo se llama? En un potrero, güey, en la caca de tu vaca, güey. Ahí te puedes encontrar una medicina excepcional y es gracioso porque justo me encantó esa como análisis de que, güey, ¿por qué está mal decirle a alguien, oye, güey, ve y haz un pinche viaje de ayahuasca, güey, y luego me sigues contando de esto porque te veo raro, güey, me explico, te veo mal, mejor ve, eso políticamente está mal, me explico, pero está bien engañar a media humanidad, güey, que existen hace 4000 años. Raro, por lo menos raro, ¿me explico? Sí, ahí me recuerda a Nietzsche cuando dice que hay que, no me acuerdo cómo está en español, como que transmutar los valores, como que una reformación de los valores, ¿cómo era la palabra? Sí, de que crear nuevos valores. O sea, él habla mucho de eso del superhombre, ¿no? Pero termina siendo eso de que no te importe lo que el resto diga. O sea, es como que ¿qué parece ser lo correcto según tu perspectiva? Y si de verdad buscas la verdad, ¿qué es lo correcto? Entonces yo, al crear estos nuevos valores, abro esa oportunidad de que veo a alguien que está sufriendo mucho. Yo tengo un amigo ahorita cercano que parece que está buscando respuestas en el alcohol. Y es como de que, oye, ¿por qué sería malo? O sea, como de que esas ganas de que es como que, güey, deberías de tripear. O sea, eso, seguro algo ahí importante vas a sacar y vas a resolver mucho más que en esta búsqueda en algo que no es medicina. Entonces, ¿por qué sería más malo, digamos, decirle que, oye, güey, te recomiendo una pequeña dosis de hongos? Aunque sea microdosis, pero
O sea, consume medio hongo, medio gramo, medio gramo, 0.5 de hongos. Ya luego haz lo que quieras. Pero es más correcto decir, tiene libertad de joder su cuerpo con su alcohol. También sabiendo que en esos excesos, estoy hablando, estás jodiendo tu genética, estás aumentando tu probabilidad de cáncer de formas impresionantes. En lo que yo investigaba de un profesor de Stanford que se llama Andrés Huberman, él mencionaba, no me acuerdo específicamente de los datos, pero creo que era, si consumes de bajo a moderado, que es de 1 a 2 cervezas por día, es decir, durante la semana, entre 6, 7 a 14, 15 bebidas alcohólicas, aunque sea una cerveza, y de hecho te dicen cuál es realmente la proporción, porque una cerveza aquí es distinta a una cerveza en Alemania o en Rusia, donde claro, es como 2, 3 veces más potente. Entonces, en ese caso, son 2 traguitos de cerveza, es lo equivalente aquí a una cerveza entera. Pero mencionan de que con tan solo esa cantidad por semana, de que una por día, por ejemplo, aunque sea en una sola noche, te tomas 6. Es lo equivalente a 10 cigarros por semana. Wow. Entonces, tanta gente hablando mal, incluyendo este amigo, de que nunca va a fumar y todo esto, está haciendo el mismo daño a su cuerpo, o peor, que con los cigarros. Y quita ahí peor o mejor, bla, X. El caso es de que son decisiones que, había escuchado igual esa frase, de que ciertas decisiones malas son tomadas con ignorancia. No me acuerdo cómo era la frase, pero de que si tomas decisiones con ignorancia puedes ganar mucho caos, que no es intencional. O sea, simplemente es que fue una decisión con ignorancia. O sea, yo veo a estas personas y siento eso, como que me encantaría poder transmitirte mis conocimientos, porque sé que si supieras esto no lo harías de esa forma. No lo estás haciendo intencional, pero es que no eres consciente del daño que te haces. O sea, yo igual cuando estaba tomando alcohol y así, me quedaba más con ese estado mental alterado, que como que el humano busca siente esa necesidad de estar alterado en su mente, ya sea que lo busque en videojuegos, en deporte, en lo que sea que lo busca, pero busca algo distinto al estado sobrio. De cualquier forma, estas pláticas para mí me llevan a un estado así diferente, en donde me siento hasta mareado. Y Sadhguru mencionaba de que ¿por qué crees que tengo? Lo decía como chiste, obvio, pero ¿por qué crees que tengo lentes de sol? Yo estoy high todo el rato. O sea, de que en referencia como que si viese sus ojos todo el rato estarían rojos, de que todo el rato está extasiado con la vida. Entonces, no necesita fumar ni hacer nada, meramente el hecho de pensar en los temas que piensa te da esto. Y hay una explicación, o sea, que el cerebro te dispara más dopamina o DMT o lo que sea que haga el cerebro, no sabemos todavía. Yo supongo tiene que ver con el DMT, completamente. Pero es que se necesita tan poquito. Claro, porque algo tan sencillo como el sol estimula la glándula pineal. Entonces, tú me lo recomendaba el papá de Vale, güey. El papá de Vale me sugirió que un baño de sol antes de las 10 de la mañana, tomar el sol, pon tú, creo que me dijo 10 o 15 minutos, pero diario, ya te recarga de una energía diferente, me explico, porque pues básicamente todo es información, güey, todo es esa energía que solo la podemos entender de alguna forma más concreta como información que penetra tu ser y tu ser existe diferente, ¿no? Obviamente está cabrón, porque hay de haceres a haceres, ¿no? Sí. Pero pues sí, exactamente, el psicodélico más fuerte, güey, es existir, cabrón. O sea, mientras tú más presencia le pongas a tu existencia, más te das cuenta de que, puta, güey, todo es fascinante, todo es algo completamente desconocido, porque somos seres que yo creo, que vienen a esta vida como a justo experimentarse al ser eso que somos, sea lo que sea que seamos. ¿Por qué? Porque sí, somos humanos, pero también pues no todos los humanos encajan en el concepto que conocemos de ser humano. Entonces, algunos somos experiencias, algunos son música, algunos son miedos. Entonces, es ahí cuando, verga, todo se empieza a poner en ese estado medio raro, porque te das cuenta, ok, hay mucho más. Donde termina lo mío, empieza otro universo. Y me hace pensar en cosas que hemos interpretado, por ejemplo, en el mundo científico, como los agujeros de gusano, güey. Pero
si definimos un agujero de gusano, si filosóficamente deconstruimos el agujero de gusano, podríamos entender tal vez este diálogo como un agujero de gusano. ¿Por qué? Porque, pues, lo que te dice un agujero de gusano, güey, es que abre dos puertas en universos diferentes. También podríamos pues sí, definirnos como universos y me explico, o sea... Sí. Ajá, quería añadir me vuela la cabeza, güey. Yo cuando fui transformando mi vida y como que todo fue cuando conocí a Sadhguru, que estaba en el punto más bajo de mi vida. Saludos a ese güey, imagínate traerlo a platicar, güey. Así que... Damn. ¿Qué te pasa, güey? Sí, y lo chido es que habla súper bien inglés, o sea, no... ¿Quieres echar el toque o no, güey? Y como que... Sí, pero no le digan a nadie. Sí, ajá, de que... ¿Qué iba a decir? Que cuando conociste a ese güey, a Sadhguru. Sí. De nuevo, ese tema de los balances. Yo... es un punto clímax y de hecho aquí igual lo visualizo desde la música, de que tienes, no sé... O sea, es un continuo, pero en ciertos puntos tienes las notas. Y ya esas tienen ciertas particularidades, como lo de 369. Sí hay el resto, está bien. Pero en esos hay como que pics. Hay como picos de energía, quién sabe qué sea, pero el caso es de que hay ciertas diferencias, vaya. Claro. Lo mismo con los colores. O sea, con todo, básicamente. O sea, todo es lo mismo en diferentes manifestaciones. Yo pensaba, por ejemplo... aquí un paréntesis, en el tema de reencarnación ahí, de que siempre me queda como que, bueno, es que si fuese así muy literal, ¿dónde están los límites? Pero ahorita ya se me hace mucho más entendible. Porque yo decía, ok, el humano reencarna, está bien. Y una roca, y una hormiga, o sea, solo hablando de cosas que sepamos que están vivas, ¿no? Y una hoja, y una ameba, una bacteria, una célula, o sea, ¿cuáles son los límites? Pero al final termina siendo, no es de esa forma. O sea, es materia que va transformándose a diferentes niveles y va pasando por un camino en donde en algún momento fuimos esta roca. O fuimos una roca, no esta roca. No, pero... pues a lo mejor el proceso de la vida, y ya digo, ya como por irme muy a la chingada. Es así que por irme muy... Sí. A lo mejor en eso consiste el proceso de la vida, me explico. Y primero eres un organismo unicelular, luego eres una lombriz. Por eso acaricia esta, güey. Luego te entrenas que como mariposa, güey. güey. Claro, pues como el Manoa que me decía otra vez. Que me decía que ese güey estaba... ese güey quería reencarnar en un carmorante, digo. ¿Por qué? ¿No? Sí, porque yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué quieres reencarnar en un carmorán? Un carmorán es un pato. Y me decía, es que ese güey sencillamente vuela, bucea, come, caga y se reproduce, güey. Y yo, güey, eso es tener muy claro, güey. Muy claras las cosas, hermano. Entonces, justo, no sabemos, porque la realidad es que no sabemos si el proceso de la vida de la conciencia o del ser manifestado consiste en primero ser una lombriz, luego a lo mejor empieza siendo planta, ¿me explico? Semilla, no sé, güey. Pero, claro, diferentes... ¿Cómo decirlo? Una gama, güey. Siempre es una gama de variedad. Siempre son varios caminos. Pero el punto de partida es como el mismo. Y esto me recuerda muy cabrón a lo que estábamos hablando hace rato de las dimensiones. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para mí las dimensiones son como perspectivas, puntos de vista de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Einstein nos dijo que, puta, güey, no existe la hora. Entonces, si no existe la hora, puta, güey, ¿cuál es la hora real? ¿El tuyo o el mío? No, pues, teóricamente, la mezcla de los dos y aparte el contexto y aparte todo la verga, ¿no? Entonces, volviendo a que si las dimensiones son perspectivas, pues todos los humanos solo son perspectivas de lo mismo. Todas las hormigas son perspectivas de lo mismo, de lo que es ser una hormiga. Ahora, ¿qué hace un humano? Pues cada humano te podrá decir qué hacen los humanos. Cada humano te podrá contar historias. Entonces, por lo menos es tripioso, güey, porque te das cuenta que en el fondo, pues no hay fondo, güey. No hay fondo. Puedes mezclar la química con la geometría, puedes mezclar las constelaciones con la matemática. Son los acordes de la vida. Vas tocando unas diferentes
tipos de sinfonías, güey. Michio Kaku decía que todo es una sinfonía cósmica. Dice, porque el brother todavía está vivo. Bendito sea Jesucristo, güey. Bendito sea Buda, güey. Bendito sea Krishna, güey. Yo no sé a quién le tenga. El de hace 69 años. Ah, claro, güey. Tengo que aprender de ese, güey. Es sumamente impresionante porque es una gran historia, solo eso. Es una ¿Cómo era su nombre? Se llama Kotama Okada. Es un maestro que nació, se desarrolló, creció y dejó sus enseñanzas en Japón, pero se encargó de traer una perspectiva de la realidad que al menos yo personalmente la entiendo como podría ser, para mí, yo lo considero un último fragmento de la verdad, en el sentido de que él vino a hablar de la vibración, pero desde un tono más poético, práctico. ¿Me explico? Te explica la vibración en sí, desde lo que genera las partículas hasta lo que genera las palabras. Literalmente el libro que dejó se llama Palabras Sagradas. Entonces, bellísimo, bellísimo. Tiene muchas cosas, ¿no? Te explica, por ejemplo, los kotodamas. Los kotodamas son las fuerzas o las esencias. No me gusta mucho la palabra esencias porque es muy abstracto, pero las fuerzas, por así decirlo, que tienen las palabras, él las define como kotodamas. Entonces, por ejemplo, esto es algo que está impregnado en el ADN de los humanos. ¿Por qué? Porque no importa si tú estés en Asia, si tú estás en Groenlandia o donde estés, si en un salón hay gente haciendo algún tipo de bullicio y tú entras y haces todos se calman. ¿Me explico? Pero ¿por qué? El kotodama de la fuerza espiritual del en japonés es calmar el espíritu, relajar el espíritu. Y por ejemplo, A es otro kotodama, así como está A, mi, me, que se entienden como sonidos, ¿no? Como vibraciones en sí, no son palabras, no es mi o claro. Me, es son como las reacciones, o sea, exacto. ¡Oh! ¡Ah! Wow. Sí, todas esas. La risa. Entonces él te explica como las principales y por ejemplo A se entiende como fuego, espíritu. Entonces entiendes luego que me representa maternidad, representa agua. Y por ejemplo el N representa unificación, o sea, unión. Por eso cuando mueves un mueble, por ejemplo, haces juntas la fuerza y la expresas en wow. Pero luego tienes cosas más cabronas, güey. Si juntas A, me, tienes amén. Damn, bro. Sí, brother. Entonces, ¿qué es amén? Una de las formas de unificar el fuego, el agua. Entonces se entiende como un nombre del creador. Oh, shit. O hay otro que es amén para los cristianos, güey. En no sé qué parte de igual de Medio Oriente se le conoce como Amida. Ami es ame, da es... ¿Me explico? Eso explica a este maestro, el kotodama, la fuerza espiritual detrás de los números, detrás de los colores, pero desde una perspectiva oriental, güey. Como occidentales, lo más alejado a nosotros es Oriente, güey. Cosas que esos vatos entienden como obvias, nosotros ni siquiera las pensamos, ¿me explico? Entonces, lo que te decía, por ejemplo, de la paciencia, el pa en Oriente es pa de creación, ese fue el sonido, ahí no se entiende como om, ahí no es el om. ¿Por qué? Porque esa parte, la parte del mundo que entiende el om como el sonido primordial, hace referencia a la maternidad. Es mucho más maternal el mundo del om. El pa representa como a la creación, pero en un punto de vista muy oriental, como los samuráis, por ejemplo, que esos güeyes, por el honor o por la deshonra, harakiri, güey, a la verga. ¿Me explico? Entonces son perspectivas que están muy lejanas, pero
este maestro vino como a recordar inclusive cosas como los diferentes artes, güey, que el ser humano tiene de forma implícita. Estos artes, por ejemplo, son el arte de sobreponer la mano o de imponer la mano, que son los artes curativos que han practicado los maestros a través de la historia. Él vino a recordar que, güey, cualquiera puede practicar desde... ¿Por qué? Porque ya lo hacemos, me explico. Tú te lastimas y inmediatamente Sí. te sobas, me explico. Inmediatamente, no es un... ¿Qué pasa? Que en la antigüedad había personas que preparaban durante... Pues inclusive en el oriente por reencarnación y reencarnación. ¿Por qué? Porque ellos se medían por linajes. Entonces, cuando alguien reencarnaba sabían quién era. Y si no era, por ponerlos demasiado abstractos, vamos a poner que no eran, de todos modos, esas personas crecían pensando que sí eran, porque la familia de todos modos, claro, los recibía sabiendo quiénes pensaban que eran. ¿Por qué? Porque era el octavo nacimiento del linaje Fu. No sé, güey. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cuestiones de la realidad vino a traer, ¿no? El arte, a recordarnos, por ejemplo, el arte del soplo. ¿Qué hacen las abuelas cuando te entra una pestaña en el ojo, güey? Soplan. ¿Qué haces cuando quieres encender un fuego, güey? Das tu aliento, güey. Entonces, cosas así tan sencillas, pues este personaje vino a recordarlas. Y impresionante, güey. Es una de las personas que yo más he absorbido, he aprendido de ellos, ¿no? Porque aparte, en una parte de su vida fue, ¿cómo se dice? Fue teniente militar, güey. Fue teniente militar y vendía cosas a personas. O sea, su historia es una locura, güey. Su historia es una locura. Hay un libro que se llama Daiseishu que cuenta su historia. Entonces, sí, güey, está. Cosas así, güey, que todo eso existe y está al alcance. Pero honestamente tienes que tener, llámale alma, llámale espíritu, llámale como le quieras llamar, tienes que tener una voluntad que te guíe hacia eso. ¿Me explico? Esa voluntad, yo pienso que es el cuerpo, la mente y la capacidad de poder decidir con ellos. El conjunto de eso, que le podemos llamar el conjunto de espíritu, mente y cuerpo, el conjunto de eso es lo que somos. O al menos desde mi punto de vista. La capacidad de respuesta, que luego le dicen responsabilidad. La habilidad de responder. La habilidad de responder, justo, porque ajá, la gente que piense como, no, pues sí, pero tampoco podemos hacer cambios, pues, depende, güey. Depende de muchos factores. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás? ¿Qué es exactamente lo que haces? O sea, no es nada más como es que no se puede ya. No, tampoco es así. Entonces, sí. Quiero añadir ahí con el PA y con el OM. Porque ni siquiera lo mencioné. La PA, ciencia. Entonces la ciencia del PA es la ciencia de entender que todo en la vida tiene un proceso de materialización. No todo es así. Más bien, ese PA tiene diferentes niveles y por ende, güey, la noche no se hace de putazo día. Cosas así explica. No lo mencioné hace rato, pero pues sí, perdón. Sí, eso era lo último. Y yo, cuando lo dijiste, recordé sobre cuando conecto, pues, un instrumento a la interfaz de audio. Lo conecto y hace el sonido de cuando se conecta y cuando empieza a entrar la señal, que es un pa. Y después de eso, la estática. Que se... Pero es lo mismo. Claro. O sea, literal está en la física misma, es innegable. Y me encanta que digas que son cosas sencillas, simples, pero ignoramos como de que quién se cuestiona por qué. ¿Por qué reaccionamos así en todos los lugares? Si sacamos una respuesta de que ¿por qué reaccionamos así? ¿O por qué bostezamos? ¿Por qué bostezamos, güey? Ya sé. Había escuchado en algún momento que era como que cuando estás... lo vi en algo ahí sobre los pleyadianos, de que estaba yo aprendiendo esos temas y de repente bostecé. Y justo mencionan después de mi bostezo de que los bostezos son los pleyadianos tirando como energía, información a través de tu chakra y que no sé qué. Y yo como que... Pero, ¿cómo saber? O sea, hay tantas dudas, pero claro, la busca ese misterio es increíble. Porque llegas a es descubrimientos que es como de que de broma he llegado a esto sin cuestionarlo, como eso del pa.
O sea, de nuevo, yo ahorita al tener esa información puedo relacionarlo con eso y cada vez que voy a conectar mis audífonos recuerdo eso. Wow. Y ya se queda en la mente. Entiendo. No sé si mientes la palabra correcta ahí, pero... ¿Mente? Tienes que decir que y esa información se queda en la mente. Ahí Pues es el tema, hay se que queda reformar en, el idioma. se queda en el ser, supongo. O sea, se queda en lo que somos. En la Pero combinación es lo de que esos te tres. decía, claro, porque luego te decía... Yo le llamo infinite a mi combinación. De Entiendo, no huevo. Es el infinito, de hecho, por eso lo tengo tatuado acá. Es el infinito 8. Genial. Es interesante porque tú tienes infinito 0. Claro. Yo tengo infinito 8. Wow. No, yo Infinito Cero fue justamente por eso, porque era como, pude como observar cierta dualidad entre lo que es hablar de todo de una forma como puta, güey, como si supiera todo de esas cosas. ¿Por qué? Porque necesito ese ego para poder explicar los puntos que quiero hacer referencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, pero al mismo tiempo entendiendo que es un pedacito. Claro. Y realmente termina siendo nada, o sea, cero. Entonces, algo ahí hay, ¿no? Y es peculiar porque todo se vuelve objeto de filosofía, de poética, de análisis, de sentimiento incluso, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ya le pones atención hasta a por qué ciertos temas te provocan ciertas emociones, güey, y por qué otras no, y por qué disfruto hablar tranquilamente de mis problemas en el trabajo, güey, y por qué no disfruto hablar de que me gusta mucho abrazar a las personas que quiero. O sea, si te metes, güey, es lo que te decía, en el fondo no hay fondo. Y es como peculiar pensar en eso porque ya el hecho mismo de hablar se vuelve la misma recompensa. Si es que tuviera que haber una recompensa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para mí es nada más como otro tipo de alimento que hace feliz a mi vida, ¿no? Y compartirlo es lo mejor que creo que pudiera... O sea, una de las mejores cosas que tengo en mi vida, ¿no? Sí. Sí, el que podamos compartir eso a la gente, porque de nuevo yo simplemente estoy disfrutando una plática. Entiendo. Pero podemos compartirla. Claro. Y le llega a quien sea que le llega, o sea, es impresionante. Y con eso que decías como que el tema del lenguaje y su repercusión y que luego es inmediato y así. O sea, yo por ejemplo ayer vino mi hermano a la casa a buscar una raqueta de pádel. Ok. Y le dije, cuando me despidí, le dije, sí, muchas gracias porque viene hoy. O sea, ahorita seguramente me está instalando unos programas en la computadora para que yo haga mi canal de YouTube y edite videos y todo. Entonces me estaba apoyando con eso. Y yo para despedirme le dije, te quiero. Y se sacó muy de pedo porque dije, te quiero. Así como que, ¿qué dijiste? Y yo, que te quiero, güey. Y, sí, yo también, bro, y que no sé qué, y así. Pero el tema de que, ¿cómo estamos tan cómodos diciendo unas cosas y las otras son como que muy sacadas de pedo? Sí. No, quería añadir eso porque pues me pasó hace unas horas. Entiendo. Y me quedé así como de que, o sea, vete a saber si mi hermano estaba como de que estará drogado. O sea, es como que, güey, solo dije te quiero. Pero es tan sacado de pedo para mucha gente, es lo mismo. O sea, ahorita gente escuchando como, ay, no mames, seguro están drogadísimos hablando de esos temas. Es como que no es mi culpa que mucha gente se drogue para poder hablar de esos temas. Es como el tema del alcohol, de que me comentaba mi abuela de que ella, cuando llegó a Yucatán, porque ella es de Chihuahua, y como que los yucatecos tratan a la gente foránea de cierta forma y que no sé qué, pero va a una fiesta y así, de que todos diciendo, ¿quieres una cerveza? Sí, está bien. Ella se va tomando sorbito a sorbito durante horas. Okay. Y todos como de que, ¿te pasa otra? Ni siquiera has tomado y no sé qué. Y es como, pues sí. Y porque ella no era de tomar, al menos en ese entonces, ahorita muy poquito. Pero era muy poquito lo que tomaba. Y ya poco a poco se fue acostumbrando a la gente a darse cuenta, es que ella no necesita tomar para platicar. Pero el resto sí, y por eso tomaban. Es ese pedo de que, eso de que todos somos universos distintos. Y lo que decías de un agujero de gusano me hace completo sentido, porque efectivamente yo, o sea, he estado en tantas diferentes versiones de mí mismo que la yo actual no resuena con el resto de mis otros yos. Y si yo le estuviese hablando a esos yos ahorita, no van a entender qué estoy diciendo, o no van a querer entenderlo, o como sea, pero no estamos en ese mismo nivel, en esa misma dimensión. O sea, los que están escuchando acá, va a haber gente de todo tipo de dimensiones en ese sentido. O sea, de que, claro, porque se está enviando a la red, que en algún momento esa red se materializó también y pues sorpresa, se llama internet. Es muy gracioso porque pues claro, tú arrojas esto al universo, el universo te regresa
no sé, un compendio, digamos, de manifestaciones, ¿no? Claro. Entonces, perdón. Pues no, nada más eso. Digo, Claro. aquí igual me gustaría saber como qué tanto más, porque luego se me queda la tensión de que Claro. salga No, pues podemos... batería baja y el video hace 10 minutos ya no esté grabando y sea como, coño. No, Yo creo que sí sigue grabando, pero... Sí, sí. No, pues podemos agradecer a todas las conciencias intergalácticas, cósmicas, a todos los seres pleiadianos, arcturianos, a todos los seres del universo, a las plantas, al sol, a la tierra, al mar, al viento, a las amatista, amatistas, al oro, que es al parte ahora de oro, mi cuerpo, claro, a la tela, a los tatuajes. a los tatuajes, a las botellas verdes, por escuchar y por acompañarnos. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Mau, por acompañarme. Y pues ahorita seguimos. Sí, bueno.